diamante es joven o viejo? Tina Turner es joven o vieja? Un buen Rioja es joven o viejo? Una rosa es joven o vieja? Una sinfonía de Mozart es joven o vieja? Señoras, señores, esta es la historia del joven Mercedes. Viajemos en el tiempo 40 años atrás para reencontrarnos con un viejo conocido del canal, sin el cual esta crónica quedaría incompleta. Un modesto homenaje a uno de los automóviles más decisivos en la historia del fabricante suavo, el 190. Mercedes presentaba su W201 a los medios internacionales por tierras andaluzas en los últimos días de 1982. El Baby Benz, como pronto se le conoce, es un compacto 2 litros muy aerodinámico, entre cuya tecnología de vanguardia sobresalía, como principal novedad, el célebre eje trasero multibrazo. Un excelente automóvil penalizado por un equipamiento de serie bastante parco, por una habitabilidad trasera reducida y por un precio no demasiado distanciado del de las berlinas intermedias del fabricante, provistas de la misma motorización. Todo un éxito a nivel de ventas, como lo confirman los cerca de 2 millones de unidades fabricadas. 10 años más tarde, a principios del 92, la prensa especializada se hacía eco de su sustituto, un coche más habitable, seguro, respetuoso con el medio ambiente y con unos motores más eficientes. Un primer escalón de acceso a la estrella, más ambicioso, que contará con carrocerías nunca vistas, como un familiar, un coupé y un descapotable. Arranca el año 93 y el coche vuelve a las portadas con su aspecto y con su nombre definitivos. Una simple C alude a su condición de compacto. Es el primero en estrenar una denominación de los modelos del fabricante más inteligible, en la que una letra irá precedida de 3 cifras que se corresponden con la cilindrada de los motores empleados. Aunque los códigos internos no se abandonan. El proyecto W202 nacía 7 años antes, en 1986. Buena parte de su desarrollo había coincidido con una etapa de bonanza económica, pero no toda. El incremento de un 20% en el precio respecto a sus antecesores, previsto inicialmente, resultaba inasumible en los albores de una nueva década, marcada por la recesión. El mercado ya no respeta los mitos, leemos en algún medio, ni siquiera a Mercedes. En Stuttgart se ven obligados a cambiar de rumbo su planteamiento comercial y productivo. Bajo esta ineludible filosofía, será necesario ofrecer más coche por el mismo precio, con el fin de poder hacer frente a una competencia cada vez más feroz, encabezada principalmente por el BMW Serie 3. Volviendo al C, sus formas son más redondeadas y fluidas que las del Baby Benz, con reminiscencias en el frontal a la gigantesca clase S, presentada hacía un par de años. En una zaga alta, las ópticas rectangulares de los 190 dejan paso a unos originales pilotos triangulares que desbordan la parte superior de las aletas. La aerodinámica es favorable, con un coeficiente CX que oscila entre 0,30 y 0,32. Las dimensiones crecen ligeramente, 4 centímetros en longitud y 2,5 en la distancia entre ejes. Serán suficientes para mejorar sustancialmente la habitabilidad trasera y para aumentar las zonas de deformación progresiva de la carrocería, materia en la que los alemanes habían sido pioneros. El sistema de protección integral denominado ICASIS tiene como base estructural el túnel de transmisión y cuenta con 4 puentes transversales que le confieren al bastidor una gran solidez. Por primera vez un Mercedes podrá disponer de respaldos posteriores abatibles en mitades asimétricas, lo que obligaba a reforzar el marco del vano para no perder rigidez torsional. La oferta mecánica es muy completa desde un inicio, con motores de moderna concepción. Se generaliza la técnica de las 4 válvulas por cilindro, asociada en los 190 a las versiones de carácter más deportivo,
una solución con la que elevar la potencia específica y reducir los consumos y las emisiones de gases contaminantes. Los 4 cilindros de gasolina rinden 122, 136 y 150 caballos, mientras que para el 24 válvulas de 2.800 centímetros cúbicos se anuncian 193. El constructor que había desarrollado los primeros motores diésel en un turismo volvía a hacer historia. Las 4 válvulas por cilindro en un motor alimentado por gasóleo suponía toda una primicia mundial, ya que hasta entonces el grupo PSA había empleado 3. Nos encontramos en este caso con un 4 cilindros de 2.200 centímetros cúbicos y con un 5 cilindros de 2,5 litros, para los que se declaran 95 y 113 caballos respectivamente, al elevado régimen de 5.000 vueltas. El 2 litros y 75 caballos, excelente como coche de flotas, seguirá contando con 2 válvulas por cámara. Otra novedad en la firma son los denominados paquetes de equipamiento o líneas de estilo. Al nivel básico se suma uno más juvenil y desenfadado, otro más lujoso y equipado y un cuarto de carácter más dinámico. En los propios concesionarios se ofrecerán una serie de accesorios deportivos firmados por AMG. Respecto al bastidor, se conserva el noble tren trasero de 5 brazos, mientras que la suspensión delantera, inspirada en la de los clase S, es de paralelogramo deformable, lo que suponía el abandono del esquema McPherson de los 190. Los frenos, de disco a las 4 ruedas, incluyen de serie un sistema antibloqueo de 4ª generación. El de estacionamiento es ahora de pie, como en sus hermanos mayores. La dirección sigue siendo de recirculación de bolas, pero ahora es siempre asistida. En las primeras tomas de contacto con los medios se confirma que esta nueva clase ofrece casi todo lo que se espera de la firma, representando dignamente la estrella que se asoma en su capó. El confort y el equilibrio general convierten a la clase C en un Mercedes por derecho propio. Las vías crecían nada menos que 6 centímetros en ambos ejes, siendo tan anchas como las de las berlinas medias del fabricante. La consecuencia, un comportamiento sumamente seguro, dócil y eficaz, pero que no apasiona. Salvo el brillante 6 cilindros, alejado de cualquier pretensión totalmente deportiva, el resto de las mecánicas cumple más sobre el papel que en la propia carretera. En ello tendrá mucho que ver el aumento del peso, del orden de unos 200 kilos respecto a sus antepasados. Un C220 es oficialmente 40 kilos más pesado que un E220 de la clase superior. Perfección sin pasión, leemos en Autopista, de unos coches que impactan menos de lo que en su momento lo habían hecho los 190. En el interior, el ajuste de los diferentes elementos es correcto, pero la calidad visual de algunos revestimientos e interruptores no está al nivel de lo ya conocido. No solo se incrementa el espacio longitudinal en las plazas traseras, también hay más anchura a la altura de los hombros. Los desarrollos del cambio siguen siendo típicamente alemanes, aunque las velocidades máximas se obtienen siempre en la relación superior. El tacto de la palanca es mejorable por precisión y los frenos no son totalmente satisfactorios por potencia y resistencia. La gran ausencia del Salón de Barcelona se ponía a la venta a comienzos de verano en los principales mercados europeos. El precio del nuevo Mercedes, dispuesto a romper todas las reglas, arranca en España en los 3.700.000 pesetas del C180. Las tarifas son proporcionalmente menos ajustadas conforme aumenta la cilindrada, hasta llegar a los 6 millones del 280, que podían ser casi 8 si nos dejábamos tentar por todos los extras disponibles. Mucho dinero para aquella España de 1993, que atravesaba una profunda crisis económica. Ese año, las ventas de turismos caerán un 25%. En Mercedes tampoco se libran, y no solo en el mercado español. Las 4 líneas de equipamiento, una extensa y cara lista de extras, las 7 motorizaciones y los 17 colores disponibles en la paleta cromática hacían que las posibilidades de combinación fuesen prácticamente ilimitadas. Habrá un clase C adaptado a las necesidades de cada cliente. El Classic es el acabado básico y su dotación es muy razonable. Incluye de serie la dirección asistida, el ABS, el airbag para el conductor, el cierre centralizado y los espejos y las ventanillas delanteras eléctricas. El Esprit demostraba que nunca se es demasiado joven para un Mercedes.
Las alegres telas del tapizado se suman a un tren de rodaje de altura rebajada. En el Elegance se pone de manifiesto el confort de las grandes berlinas de la casa. En el habitáculo cobran protagonismo los materiales nobles y los revestimientos en madera de cebrano. En el precio final se incluye un reposabrazos central delantero tipo cajonera, el filtro antipolvo en el equipo de ventilación y 4 levalunas eléctricos. En el exterior, los cromados están presentes en las manillas de las puertas, en las protecciones antirroce laterales y en los parachoques. En el Sport, una especie de actualización del antiguo acabado Sportline, se adoptan unos asientos deportivos y un volante de cuero de diferente diseño y menor diámetro. Además de la altura del chasis rebajada, la suspensión es un 20% más dura. Las llantas, de 15 pulgadas como en el resto de los acabados, son de aleación ligera. Tanto el Sport como el Elegance se diferencian de las terminaciones más económicas por sus intermitentes delanteros transparentes y por las ópticas traseras denominadas bicromáticas, o sea, de 2 colores. Entre los elementos opcionales cabe destacar los asientos ajustables eléctricamente, el airbag para el acompañante, que hacía disminuir el tamaño de la guantera, el climatizador automático, el techo corredizo, el maletero regulable al abatirse los asientos o la suspensión trasera autonivelante. El control de tracción o ASR se ofrecerá como opción únicamente en el motor de 6 cilindros por algo más de 400.000 pesetas de la época. Entrando en detalle en las motorizaciones, cabe destacar que tanto este 6 cilindros como el 220 D4 disponen de un árbol de levas de admisión con regulación electrohidráulica que optimiza la respuesta en todos los regímenes de utilización. El más potente cuenta además con un colector de admisión de resonancia variable que favorece el llenado de las cámaras de combustión. En los diésel, la tecnología multiválvula rebajaba, según el fabricante, un 30% las emisiones, a la vez que el par aumentaba un 15%. Esto era posible, en buena medida, gracias a la precámara y al inyector, situados en una posición central. Todos ellos dispondrán de catalizador para depurar los gases de escape, los gasolina de tipo 3 vías y los diésel de oxidación, con dispositivo de recirculación de gases. Y es que el respeto por el medio ambiente había sido otro de los pilares fundamentales en el desarrollo de esta clase, en la que buena parte de sus componentes eran reciclables, y algunos, como las alfombrillas y las guanteras, estaban fabricados con materiales reciclados. La llegada de una versión de elevadas prestaciones a esta nueva familia era algo conocido por los medios informativos desde antes del lanzamiento del modelo. Su aspecto resulta imponente. Habría que esperar hasta el otoño de ese año 93 para que se mostrase ante el público en el Salón de Frankfurt. El C36 AMG es el primer automóvil desarrollado conjuntamente entre Mercedes y el especialista alemán. Este rival del BMW M3 estará basado en el C280. Su motor rinde 280 caballos y la carrocería estará adornada por unos discretos apéndices aerodinámicos y por unas preciosas llantas de 17 pulgadas. Su principal defecto es que monta exclusivamente la caja automática de 4 velocidades. También el precio, que superará en España los 10 millones de pesetas. Durante el año 94, el equipamiento del Mercedes apto para todos los públicos se incrementa, pero también lo hacía su tarifa básica, que ascendería a los 4.300.000 pesetas. En 1995 se alcanzan las 500.000 unidades fabricadas tras 22 meses de producción. 500.000 de dosis de vitamina C que no salían de los laboratorios de Bayer, sino de las cadenas de montaje de Sindelfingen y de Bremen. En las pistas, el C es también un competidor lleno de energía. Vencen el DTM alemán en 1994 y 95 y en este último año consigue también el Campeonato Internacional de Turismos. En el otoño de ese año, la variedad mecánica se refuerza con la aparición de 2 motorizaciones sobrealimentadas con intercambiador de calor, el 230 compresor y el 250 turbodiesel. Mercedes se decantaba en el primer caso por una técnica que no era nueva en la casa, una técnica con la que había logrado numerosas victorias hacía décadas y que había empleado en sus automóviles más suntuosos.
El resultado es que este 4 cilindros alcanza la misma potencia que el 280 de 6, pero con un consumo inferior, una mayor entrega de par y menores emisiones. Eso sí, sin igualar su regularidad de funcionamiento ni su melodioso sonido. Rinde, casualidades de la vida, exactamente la misma potencia y el mismo par que el nuevo 6 cilindros que BMW estrenaba hacía unos meses en los 328i. En el caso del diésel, el 5 cilindros turbo aumentaba la potencia respecto al atmosférico en más de un 30%, pero lo más significativo es que el par lo hacía en nada menos que un 65%. Con 150 caballos, se convierte en el turismo más potente de ciclo diésel del mercado, igualando su caballería a la del 3 litros de la clase S. La aparición de estas dos motorizaciones coincide en el tiempo con la introducción de una serie de mejoras en toda la gama para la temporada 96. Vistos desde fuera, serán más difíciles de identificar. En el frontal, todos los pilotos de intermitencia son transparentes y las ópticas traseras bicromáticas. Salvo en los Sport, los neumáticos serán siempre de 195 milímetros de anchura y 65 de perfil. En el habitáculo se modifica ligeramente la parte central de la instrumentación, se adoptan nuevos mandos para la climatización y unos interruptores más redondeados, similares a los de la recientemente presentada clase E. Aparecen nuevos colores y el equipamiento incluido en la tarifa final vuelve a aumentarse. De serie se monta el airbag para el acompañante y el cierre centralizado con telemando. Al acabado Classic se le da un toque más lujoso al incorporarse una consola central rematada en madera, parecida pero no igual a la del Elegance. El Sport calza ahora unas nuevas llantas firmadas por AMG y en su interior la tapicería recuerda, según leemos en los documentos oficiales, a la que equipaban los 300 SL, los legendarios alas de gaviota. Nuevas tapicerías llegan al Esprit, cuya consola central y cuyas puertas estarán revestidas en aluminio mate. En las ruedas lucirá unos tapacubos específicos que permitirán distinguirlo de sus hermanos de gama. En el apartado mecánico caen de la lista los motores diésel atmosféricos de 2 litros y 2 litros y medio. Con estas pequeñas modificaciones se presenta, a mediados de ese año 96, el clase C familiar. Estos State están destinados a los usuarios con mayores necesidades de espacio, que practiquen algún deporte o que viajen con bastante frecuencia. Nacían de la creciente demanda de este tipo de carrocerías y deberían competir principalmente con los Audi A4 Avant y con los BMW Serie 3 Touring. Sus formas carentes de aristas son tan elegantes como las de las berlinas, con las que compartían la misma longitud. A pesar de ello, se anunciaba la mayor capacidad de carga de su segmento, que podía llegar a superar los 1500 litros. En este caso, se adopta de serie el respaldo trasero abatible, unas barras longitudinales en el techo, unas argollas en el suelo para asegurar la carga y una red con la misma función. En ese año 96 aparecen también dos novedades mecánicas. El C220 es reemplazado por el C230 al sustituirse el motor de 2200 centímetros cúbicos por otro con algo más de cubicaje. Un propulsor procedente de la clase E con el que no se aumentaba la potencia, pero sí el grado de funcionamiento. Y como opción aparece un moderno cambio automático de 5 velocidades que se adapta automáticamente al estilo de conducción de cada usuario. En el verano de 1997, cuando ya se habían fabricado más de 1 millón de unidades bajo el código 202, Mercedes anuncia una oportuna puesta al día con la que hacer más competitivo a su modelo todavía más popular, aunque por poco tiempo. Por el rabillo del ojo, los dirigentes de Stuttgart vuelven a mirar a los de Múnich, que ultiman el desarrollo de su flamante Serie 3 E46, que ya pasó por el canal. En los renovados C, la imagen exterior se refresca con la intención de hacerla más dinámica, se aumenta el equipamiento y la seguridad, y se estrena una nueva generación de mecánicas de 6 cilindros. Eso en un comienzo, y en teoría por el mismo precio. Tanto en las berlinas como en los familiares se modifica ligeramente la forma de la parrilla. En ambos parachoques se adopta un pequeño spoiler integrado y las protecciones laterales estarán siempre pintadas en el mismo color que el resto de la carrocería.
Los faros traseros, unidos por un nuevo pliegue, pasan a estar oscurecidos. Se modifican el diseño de los embellecedores de los neumáticos y de las llantas en las 4 líneas de estilo. En el caso del Elegance se adoptan de serie unas llantas de aleación vistas ya en los clase E, y en el Sport pasan a ser de 16 pulgadas y 6 radios. El interior se mantiene prácticamente invariado, aunque da la sensación de que la calidad percibida aumenta. Los cambios son muy sutiles pero muy numerosos, y lo más destacado es la incorporación de nuevos tapizados y guarnecidos. Los temas temperamentales reciben el volante de los Roadster SLK y su instrumentación pasa a contar con el fondo blanco. Se introduce una llave electrónica con funciones ampliadas y el programa Assist, que modifica los períodos de mantenimiento del vehículo en función de la utilización del motor. Pero será la seguridad, tanto activa como pasiva, el aspecto que salga más reforzado. Se equipan sin cargo adicional los airbags laterales en los asientos delanteros y el servofreno de emergencia BAS, primicia una vez más de Mercedes. Este asistente reconoce cuando el conductor necesita disponer de la máxima capacidad de detención y sin que sea necesario pisar a fondo el pedal, acorta las distancias de parada hasta en un 40%. El ASR tan solo será opcional en las motorizaciones básicas de gasolina y diésel, en el resto se incluirá dentro del precio final. El ESP, el ahora universal programa electrónico de estabilidad, sería ofrecido únicamente en las nuevas motorizaciones de 6 cilindros. Estos V6 con culatas de 3 válvulas por cilindro dispondrán de doble encendido, admisión de longitud variable y bloque de aluminio. Se caracterizan por ser más económicos en el gasto de combustible y menos contaminantes que los motores a los que sustituye. El 240 de 170 caballos reemplaza el efímero 230 y para el 280, que daba el relevo al 6 en línea de igual cubicaje, se anuncian 197. En el capítulo de extras encontramos interesantes novedades como el sistema Parktronic de ayuda al aparcamiento, el control de la velocidad con limitador, el sensor de lluvia y los faros de xenón. En el otoño de ese año se presenta un diésel de vanguardia, el C220 CDI. Si el Alfa Romeo 156 ha pasado a la historia por ser el primer turismo en disponer de la tecnología Common Rail, el Mercedes asociaba como novedad este tipo de inyección con una culata de 4 válvulas por cilindro. A pesar del turbo de geometría fija, este 4 cilindros entregará 125 caballos según el fabricante y un par extremadamente alto que supera el del turbodiesel de 5 cilindros y precámara. Por esas mismas fechas se pone de largo el C43 AMG, que llega acompañado del no menos espectacular E55, rubricado también por las mismas letras mágicas. Las algo más de 5.000 unidades fabricadas del C36 habían superado todas las previsiones. Su sustituto, disponible también en una variante familiar, se presenta con un motor V8, el primero de este tipo en su categoría en Europa. Su estética es prácticamente calcada a la del anterior 6 cilindros, aunque la carrocería estará rebajada. En el vano delantero rugen ahora 306 caballos que seguirán llegando al asfalto tras pasar por una transmisión automática. Una furia distinguida que ha protagonizado este vídeo y que analizaré con todo detalle próximamente en otra entrega. Los de 1997 son meses de plena efervescencia para el consorcio alemán. En ese año aparecen los CLK, esos bellos coupés de 4 plazas derivados de esta clase C, los primeros clase A, el diminuto Smart o los todoterreno ML fabricados en Estados Unidos. Las novedades en nuestra clase tampoco cesan. En el 98 aparece una motorización diésel como acceso a esta familia. Se trata del C200 CDI, con el bloque de 2.150 centímetros cúbicos de su hermano más potente, pero con una potencia rebajada a 102 caballos. Y en 1999, cuando el ESP pasa a ofrecerse en el equipamiento básico, veía la luz el C más exclusivo, el C55 AMG. Orfebrería pura la de sus casi 350 caballos, realizada sobre la base del C43. Un canto del cisne de 17 millones de pesetas, prácticamente anecdótico, ya que serían fabricados unos 60 ejemplares.
Llegamos al año 2000 y los compactos de Mercedes alcanzan su mayoría de edad. 18 años después del nacimiento del 190 y tras 1.600.000 unidades producidas de la saga 202, Mercedes lanza otra flamante clase C, más segura, más cara, más dinámica y por encima de todo, descaradamente más joven.